Hola, buenas. Seguimos con la segunda parte de gastritis. Tenemos las formas especiales de gastritis, la granulomatosa no infecciosa y están ordenadas en el porcentaje de incidencia. En un 52% en la enfermedad de Crohn. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta: la gastritis granulomatosa aislada, la de cuerpos extraños, y entre ellas dos tenemos el 25 y el 10% respectivamente. Luego tenemos asociadas a tumores, sarcoidosis, infecciones vasculitis, por infiltrado inflamatorio en antro. Muchos son asintomáticos y pacientes con Crohn o sarcoidosis, el síndrome de obstrucción de la salida gástrica debido a la ulceración y cicatrización del antro y el píloro. Ahí pueden ver las imágenes. Recuerden que les dejo el Power para que lo vean detalladamente. Las formas especiales: la gastritis linfocítica es poco frecuente y en la mayoría es asintomática. Los síntomas son la dispepsia y la diarrea, y en la endoscopia vemos nódulos en la mucosa, erosiones y pliegues alargados. En la histología hay una pangastritis crónica activa con infiltración epitelial de linfocitos T. La lámina propia se expande debido a linfocitos y células plasmáticas. Se ve en la enfermedad celíaca a nivel antral, la infección por Helicobacter pylori en el cuerpo, y suele haber polimorfos nucleares en la colitis microscópica, y el tratamiento va a ser según la enfermedad subyacente. Las formas especiales de gastritis: tenemos la eosinofílica y está relacionada a la infestación parasitaria. Hay hipereosinofilia, enfermedad de Crohn, carcinoma gástrico, linfoma, trastorno del tejido conectivo, enfermedad de úlcera péptica, la enfermedad de mastocitos, la vasculitis de Churg-Strauss, y los pacientes suelen tener una historia de asma, alergias, intolerancia a alimentos, eczema, sensibilidad a fármacos, niveles aumentados de inmunoglobulina E, endoscopia normal, erosiones o eritema, y hay un infiltrado eosinofílico denso y en parches. El tratamiento son con corticosteroides y hay que pensar en parásitos y alergias. Tomar la biopsia de esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Como primer paso siempre se desparasita al paciente. Y ahí ven, está extraído del libro de patología. Y recordando ese algoritmo que veníamos trabajando, la gastritis, recuerden que la diferenciamos en gastritis crónica o aguda. En la crónica, la atrófica, no atrófica y las formas especiales, y ahora estábamos trabajando en las especiales, ¿sí? Las gastropatías: tenemos la química, la vascular y la hipertrófica. La gastropatía química: tenemos los sinónimos de gastritis o gastropatía reactiva, o gastropatía o gastritis por reflujo. La etiología es el reflujo de bilis, los AINES, el alcohol, poscirugía como una gastrectomía o una vagotomía. En la endoscopia hay presencia de edema, eritema, erosiones y bilis visible. En el antro es la parte más comúnmente involucrada, y la histología: hiperplasia foveolar con pérdida de mucina, proliferación de músculo liso de la lámina propia. Los síntomas es el disconfort epigástrico, las náuseas y vómitos, y no se correlacionan con los hallazgos endoscópicos o histológicos. El tratamiento: discontinuar el agente lesivo. El ursodiol disminuye los síntomas, pero no hay hallazgos histológicos, y la cirugía en RUX en Y. Tenemos las gastropatías vasculares, que son anormalidades de la vasculatura gástrica con poca o ninguna inflamación.
Y ejemplos tenemos la gastropatía congestiva por falla cardíaca congestiva, la gastropatía de hipertensión portal y la ectasia vascular gástrica, el de estómago en sandia que habíamos visto al principio. La hipertensión portal con dilatación de los capilares y vénulas produce un mosaico en fondo y cuerpo. La sintomatología es la anemia por deficiencia de hierro y la melena, y el tratamiento hay que reducir la hipertensión portal. La ectasia vascular gástrica tenemos la dilatación de capilares de mucosa, trombos de fibrina e hiperplasia de la lámina propia. El eritema y nodulaciones en rayas, antro y a veces cuerpo. El paciente con anemia perniciosa, colagenopatía, cirrosis, fallo renal, trasplante de médula ósea. Y ahí están las imágenes, cómo se correlacionan. La gastropatía hipertrófica, hay un crecimiento gigantesco de los pliegues rugosos, como la gastritis crónica por Helicobacter pylori, la gastritis linfocítica, el síndrome de Solingen-Ellison, la sarcoidosis, la enfermedad de Menetrier. En la enfermedad de Menetrier puntualmente hay un dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea, edema, y está asociada a la pérdida de peso. En la endoscopia vemos esos pliegues rugosos gigantes y un patrón de adoquines que pueden respetar al antro. En histología hay una hiperplasia de células mucosas y atrofia de las glándulas profundas. Está relacionada a la hipercloridria o a la acloridria con excesiva secreción de moco. Fíjense, las imágenes hablan por sí solas. Y ya terminando tenemos el cáncer gástrico. El adenocarcinoma gástrico, la epidemiología es una de las neoplasias más comunes y letales en todo el mundo. Se presenta en mayor cantidad en hombres después de los 50 años. Hay una mayor incidencia en Asia, el sureste asiático y el este de Estados Unidos. Y ha habido una disminución en su incidencia en los últimos años. La patogénesis posee dos formas intestinales y difusas. La difusa presenta mutaciones en la decaderina, invade tejidos por proximidad y hay una linitis plástica. Mientras que en la intestinal, la metaplasia de tipo intestinal, hay formación de estructuras glandulares y está relacionada al Helicobacter pylori. Recuerden, como vimos desde un principio, la gastritis crónica va evolucionando, puede evolucionar a atrófica, metaplasia intestinal, displasia, hasta llegar a producir un adenocarcinoma. Los factores de riesgo son la dieta, los nitratos, la sal, el tabaco, las cirugías previas, las infecciones, la genética. En la clínica presentan un dolor epigástrico, puede presentar la pérdida de peso. A más temprana la vamos a diagnosticar, pero normalmente ya cuando aparece ya está muy avanzado. La saciedad, comen un poco y enseguida ya no pueden comer más, pasa a ser una tortura. Van evolucionando con intolerancia, intolerancia a sólidos hasta llegar a líquidos, la dispepsia, la anorexia, puede presentar sangre oculta en heces o hematemesis, la pseudocalasia, la linfadenitis avanzada. La ubicación se puede ver como un crecimiento exofítico, polipoide o ulcerado en una endoscopia. La ubicación proximal suele ser más agresivo. La ubicación distal está relacionada con el Helicobacter pylori, mucho más común. En los últimos años ha aumentado la incidencia de adenocarcinoma proximal. La histología a nivel intestinal, hay un tejido epitelial con estructuras glandulares más circunscripto, suele darse donde hubo metaplasia. Y a nivel difuso hay células epiteliales ordenadas en capas,
no tiene márgenes claros, pobremente diferenciado y más común en personas jóvenes. Fíjense los diferentes tipos, cómo va evolucionando, de más exofítico a más más excavado, y los de tipo 1 a tipo 4, que es más infiltrativo. Y la clasificación que todos ya conocen, la TNM. El tratamiento es la gastrectomía total con resección de ganglios, radioterapia, quimio, según corresponda, y el pronóstico va descendiendo a medida que pasamos de un 80-95% en el 1A a 7% de sobrevida en el 4. Ya casi, gente, estamos terminando. El linfoma gástrico, la epidemiología es linfoma extranodular más frecuente, la incidencia pico entre los 50 y 60 años y es más común en hombres. Los factores de riesgo tenemos el Helicobacter pylori, la gastritis crónica, la enfermedad celíaca, la inmunodeficiencia. En la clínica suelen ser inespecíficos, aunque pueden cursar con la anorexia, esa saciedad que habíamos estado hablando, la pérdida de peso y la anemia. El linfoma de células B de la zona marginal extranodal, antes conocido como el linfoma MALT. Es una neoplasia de bajo grado, ocurre por una proliferación linfoide prolongada asociada a Helicobacter pylori en un 90% de los casos. Una gastritis crónica que evoluciona. Linfoma largo difuso de células B puede ocurrir de nuevo, puede transformarse a partir de un extranodal marginal de zona linfoma más agresivo y de peor pronóstico. Y los estadios tenemos igual del 1 al 4, donde el 1 está limitado al estómago y el 4 hay una diseminación en todo el cuerpo. El tratamiento es con antibióticos, radioterapia, quimio, cirugía y rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, como ya sabrán. El pronóstico a los 5 años es una sobrevida del 50%, mientras que si el tumor es menor a 10 centímetros en el comienzo del tratamiento, la sobrevida se eleva a un 80%. El GIS, el tumor de estroma gastrointestinal, son poco frecuentes, son los tumores no epiteliales más comunes y puede venir del músculo como los leiomiomas y se asocia a la expresión del CD117. La clínica es asintomático, suelen ser encontrados accidentalmente. Si son tumores grandes pueden presentar síntomas o sangrado. Hipoglicemia por producción de IGLF es raro y técnicamente es un sarcoma de partes blandas. El tratamiento es la resección del tumor, el imitinib, y el pronóstico varía mucho según el tratamiento y puede ir de un 30 a un 50% de sobrevida. Los gastroentéricos y los pancreáticos, la clasificación, carcinoma neuroendocrinos poco diferenciados y los bien diferenciados. La epidemiología son raros, de 4 a 5 por cada 100.000 habitantes y se multiplica por 5 más que en 1980, o sea que han ido en aumento. De crecimiento lento, mayor prevalencia que el adenocarcinoma gástrico y pancreático. Son de aparición esporádica y parte del síndrome MEN. En la clínica son comunes en los 60-70 años y hay una secreción de péptidos y hormonas. La epidemiología, el NET, es el más común, 2/3 en tracto gastrointestinal y 1/4 en sistema broncopulmonar. La clínica usualmente asintomáticos
y el dolor abdominal, obstrucción intestinal, náusea, pérdida de peso y sangrado intestinal, lo que vamos a encontrar en los tumores carcinoides y en el síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide, de un 8 a un 35% de los pacientes con tumores carcinoides tienen una sobrevida, fíjense, una alta mortalidad. Secreciones de péptidos, histamina, calicreína, prostaglandina, la serotonina y las taquininas van a estar encontradas en circulación. Está asociado a una metástasis hepática. Hay diarrea secretora, eritema facial, dolor abdominal, telangiectasias, edema periférico y hasta podemos encontrar sibilancias. Al examen físico se puede encontrar hepatomegalia, hipotensión y taquicardia. Suelen ocurrir en el cuerpo del estómago, pueden ser únicos o múltiples. En endoscopia se observan como una úlcera, un pólipo o masa tumoral normal, ocasionalmente gris o amarilla, más frecuente en pacientes con hipergastremiemia, y el pronóstico de supervivencia a los 5 años varía entre un 50 y un 95%. Tenemos los tipo 1, 2 y 3 y fíjense cómo los compara muy resumidamente, ¿sí? Los tumores carcinoides en intestino delgado tienen mayor presencia de sintomatología intestinal y síndrome carcinoide asociados a dolor abdominal, obstrucción, reacción fibroblástica, intususcepción e isquemia mesentérica. La mayoría ocurre en el ilio, tratamientos, remoción quirúrgica con resección de nódulos linfáticos, y el pronóstico de supervivencia a los 5 años varía de un 35 a un 80%. Los tumores carcinoides en apéndice son las neoplasias más frecuentes en el apéndice, cursan asintomáticamente en su mayoría y el 10% pueden cursar con apendicitis por obstrucción. Baja probabilidad de metástasis si son menores a 2 centímetros y un 30% de probabilidad si son mayores. El tratamiento, la apendicectomía si son menores a 2 centímetros, si no la hemicolectomía derecha. El pronóstico de supervivencia a los 5 años varía entre un 70 y un 100% y entre un 10 y un 30% en caso de metástasis. Los tumores carcinoides en colon son raros, usualmente en el lado derecho, sintomáticos cuando es avanzado, raramente asociados a un síndrome carcinoide. El tratamiento es la resección local. Si es avanzado se requiere colectomía radical y el pronóstico de supervivencia a los 5 años varía entre un 30 y un 75%. Siempre son asintomáticos, no asociados al síndrome carcinoide. El tratamiento es la excisión local si son menores a 1 centímetro y mayores requieren una excisión radical. Pronóstico de supervivencia a los 5 años varía entre un 75 y un 100%. Los tumores carcinoides en diagnóstico se suelen encontrar incidentalmente en imagenología o en endoscopia. Los niveles urinarios de la 5-HIAA o ácido 5-hidroxi-indoleacético vamos a tener niveles altos. Un producto final del metabolismo de la serotonina. La excreción normal es de 2 a 8 miligramos en 24 horas y pueden alcanzar a 30 miligramos en 24 horas. La especificidad y la sensibilidad es mayor al 90% y los niveles séricos de las cromograninas A, B y C se asocian al TNE de baja especificidad. Tenemos la TAC y la resonancia y está asociado a los receptores de somatostatina. Los tumores neuroendocrinos
endocrinos pancreáticos son menos del 4% del CA pancreático. Hay metástasis o nódulos linfáticos, hígado, pulmones, peritoneo o hueso, funcionales o no funcionales, y de los tipos gastrinoma, insulinoma, bipoma, glucagonoma y somatostatinoma. El síndrome de Solinger-Erickson, enfermedad de úlcera péptica, hipersecreción de ácido gástrico, tumores productores de gastrina, los vamos a encontrar en el gastrinoma, y en la epidemiología son raros, menos del 1% en pacientes, y está asociado a menuno. El gastrinoma, hay una etiología y una patogénesis. La mitad ocurre en pared del duodeno, el 90% en el triángulo del gastrinoma. La confluencia del conducto cístico y el colédoco. Hay una unión de la segunda y tercera porción del duodeno, la unión del cuello y el cuerpo del páncreas. 2/3 presentan malignidad y originan células beta pancreáticas. La clínica del gastrinoma, el 90% presentan enfermedad de úlcera péptica asociado a esofagitis refractaria a tratamientos y múltiples úlceras duodenales. El 70% de los pacientes tienen características de reflujo. El 50% presentan diarrea por hipersecreción de gastrina. Hay una mala absorción y esteatorrea. Hay un pH bajo, inactiva la lipasa pancreática y la precipita en sales biliares. Diagnóstico: niveles séricos de gastrina, suspender la terapia de inhibición de bomba de protones al menos 7 días, mayor a 1000 picogramos por mililitro, sugestivo gastrinoma, de 110 a 1000, otras condiciones que producen hipergastreinemia. Tenemos la úlcera gástrica, el carcinoma gástrico, la vagotomía, la terapia con inhibidor de bomba de protones. El diagnóstico es a través de sonda gástrica con medición de pH, y menor de 4 es sugestivo de hipersecreción ácida. Examen de estimulación de secretina en caso en que la gastrina no supere los 1000 picogramos por mililitro. Los síntomas de Solinger-Erickson: al agregar secretina intravenosa, la gastrina debería aumentar al menos 200 picogramos por mililitro, y para la localización del tumor se utiliza SRS y el estudio endoscópico y la TAC. Tratamientos: resección quirúrgica. En caso de estar asociado al menuno o con metástasis hepática, se busca controlar la hipersecreción de ácido gástrico. Inhibidores de la bomba de protones a altas dosis. El octroide inhibe la secreción de gastrina. Y terminamos, gente, por fin, gastritis, con un ligero repaso del tubo digestivo.